Ya, muy bien. Ahora, por favor, vamos a ver este tema. Bifurcaciones. ¿Qué entiende por bifurcaciones? Ustedes que son rápidos a través de su celular han hecho una búsqueda. ¿Qué entienden? A ver, este tema de bifurcaciones tiene que ver con cuadros de decisión. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, con cuadro de decisión quiere decir donde nosotros tenemos la alternativa de evaluar condiciones. ¿Está bien? Por ejemplo, para que una persona sea tu pareja, ¿qué haces? Igual eso vas, ¿cierto? Te declaras a tu pareja y tienes dos opciones, ¿no? O te acepta o no te acepta. ¿Cierto? No hay otra. ¿Cierto? O si es, o sí, o no. Entonces lo mismo ocurre acá a nivel de programación. Tú necesitas evaluar condiciones. Y para que de acuerdo a eso ejecute una acción A o una acción B. Entonces todo lo que implique cuadros de decisión donde vamos a evaluar condiciones, bifurcaciones. ¿Está bien? Ejemplo, de repente, sin necesidad de llevarlo al curso de informática, sino en líneas generales. Mi objetivo es ir a casa, ¿no? Pero para eso hay dos posibilidades. ¿Está bien? Oye, de repente me voy a carro, me voy a pie. ¿Y eso dependerá de qué? Dependerá si tengo dinero o no. Claro, ¿cierto? No quiere decir que ahí tú evalúas decisiones, ¿no? Ves tu bolsillo, ya tienes dinero, vas con carro, si no, caballero, caminando, ¿no? Entonces, ahora, eso mismo acá bajo un algoritmo típico. Quiero crear un algoritmo que imprima si aprobó o desaprobó el alumno. Todo en función del promedio. Entonces, obviamente, el parámetro o los parámetros de entrada serán el número de notas. Imaginemos tres notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. Calcularé el promedio y luego tendré que evaluar el promedio. Si el promedio es mayor o igual a, por ejemplo, 13, que imprima aprobado. Si no, desaprobado. Dos posibilidades. Obviamente se va a dar solamente una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es el tema de bifurcaciones. Mira. Es el camino que debe tomar un proceso al momento de pasar por una estructura de decisión. Ya, hay varios tipos de bifurcaciones. Simple, mira. Acá tú evalúas una condición. Un cuadro de decisión. Si la condición es verdadera, ejecuta estos comandos. Solamente si la condición es verdadera. Y si no es verdadera, simplemente no hace nada. Termina el proceso. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el área de un círculo siempre que el radio sea positivo. Quiero crear un algoritmo que calcule el área de un círculo, pero siempre y cuando el radio sea positivo. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Primero tendrías que leer el radio, ¿está bien? Y luego evaluar. Si el radio es mayor a 0, por ejemplo, ¿qué hace? Calcula el área, ¿está bien? Y nada más. Calcula y de repente imprime el área. Y si es 0, es negativo, sencillamente no va a hacer nada. Eso quiere decir que solamente calculará el área siempre y cuando sea positivo. ¿Está bien? Esa es una verificación simple, sencilla. Ahora, ejemplo, miren acá, tienes a nivel de pseudocódigo y diagrama de flujo. ¿Qué tenemos acá? Mira, el enunciado del problema. ¿Qué nos dice? Crear un algoritmo que lea dos números, A y B. Ya está. Y luego, si A y B son diferentes de 0, que hay el producto y que imprima. ¿Qué hacemos acá? Mira, leo A y leo B. Y acá evalúo si A es diferente a 0, menor, mayor, diferente. Si A es diferente a 0 y además I, B es diferente a 0, ¿está bien? Si A es diferente a 0 y además B es diferente a 0, entonces ¿qué hace? Calcula el producto.
¿Está bien? Y luego imprimo. ¿Está bien? Ahora, si yo colocara para A, colocara -5, ¿está bien? Por ejemplo, y acá también, cuando depende 4, ¿qué hace? Como es diferente, calcula el producto y escribe. Y si yo colocara 0, obviamente no va a hacer nada. Según lo que me indica, no hace nada. Solamente hace el cálculo siempre y cuando sea diferente, tanto A como B sean diferentes a 0. ¿Ya? A nivel de diagrama de flujo, mira, se está evaluando, lees A, lees B, evalúa. Si A es diferente a 0 y B es diferente a 0, calcula el producto y imprime. Y ahí acabó. Solamente hace esta operación siempre y cuando sea A y B sean diferentes a 0. ¿Ya? Para poder usar diferente, mira, acá en el PCI, mira, diferencia, ¿verdad? Ahora, para usar este operador I, en el PCI lo trabajas, generalmente puede ser I, así, aunque normalmente se trabaja con doble ampersand. Doble ampersand implica el operador I, es decir, para que cumpla ambas condiciones. Por ejemplo, para asignarle un bono especial por el Día de la Madre a un empleado o a una empleada, ¿está bien? Tiene que cumplir dos condiciones. Uno, que sexo sea igual a F y, ¿está bien? Y el número de hijos sea mayor o igual a 1. No basta con que sea mujer, sino que tenga hijos. Tiene que cumplir esas dos condiciones. Y para eso puedes usar y, o en todo caso, doble ampersand. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, a eso a través del DFD, habitualmente el operador I se aplica con A, habitualmente. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, estos simplemente son operadores. Lo más importante es que yo tengo que tener la lógica para resolver. ¿Ya? ¿Estamos? Ya ese es uno. Ahora, hay también la bifurcación compleja. Mira, ya cuando yo voy a ejecutar diversos comandos según la condición. Evalúo la condición. Si la condición es verdadera, ¿qué hace? Ejecuta los comandos solos. Caso contrario, comandos dos. O sea, hay dos posibilidades. ¿No? Por ejemplo, el ejemplo planteado. El primer ejemplo, si el promedio es mayor o igual a 11, aprobado. Si no, desaprobado en ambos casos. Pero obviamente va a ejecutar solamente una de ellas dependiendo de la condición. ¿Ya? El ejemplo anterior. Si el radio es mayor o igual a 0, perfecto. Que calcule el área. Si no, que me lance un error, indicando el número es incorrecto, por ejemplo. Entonces, dos posibilidades. ¿Ya? Ejemplo. Mira acá. Similar al problema anterior. ¿Qué estamos haciendo? Leemos A y B. Si A es diferente a 0 y B, mira, y doble A, ¿ya? Y B es diferente a 0, calcula el producto y escribo el producto. Eso siempre y cuando sea A y B sean diferentes a 0. Caso contrario, que estamos obteniendo. Según el enunciado, estoy obteniendo en la variable pote, estoy obteniendo la potencia. A la B. Potencia es este comodín. A la B. ¿Ya? ¿Está bien? Termina el proceso. Y mira, obviamente, toda esta acción siempre y cuando la condición resulte verdadera. Y toda esta acción siempre y cuando sea falsa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Veamos el primer ejemplo, a ver. Quisiéramos crear un programita, un algoritmo. A ver, como primer ejemplo, quisiera crear un algoritmo que me indique si el número ingresado es par o impar. Quiero crear un algoritmo que me lance un mensaje indicando que el número es par o impar. ¿Está bien? Quiero crear un algoritmo que me lance un mensaje indicando si el número ingresado es par o impar. Entonces dígame, ¿cuáles serían los parámetros de entrada?
Ya, el parámetro de entrada, ¿cuál sería? ¿Qué voy a ingresar? ¿El número impar? ¿Número par? No, voy a ingresar solamente un número. Si gustas, le das N1, X, Z, lo que tú quieras, pero solamente es una variable. ¿Está bien? Número. Bueno, si gustas número 1, pero es una sola variable. Ya. ¿Y cuál sería el parámetro de salida? En el parámetro de salida, precisamente, tengo dos alternativas. O es par o impar. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, ese mensaje lo voy a guardar en una variable mensaje. Pero que en esa variable mensaje vas a tener dos alternativas. O es par o impar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, el parámetro de entrada será el número. Y el parámetro de salida es una variable donde vas a guardar par o impar. Y eso dependerá de alguna condición. Ya, pero mira, el parámetro de salida es uno solo. Es uno solo. Pero obviamente en esta variable yo voy a guardar uno de los dos textos. Y eso dependerá de la condición. ¿Ya? ¿Estamos? Díganme. ¿Cómo sé si el número es par o impar? Por ejemplo, si tú divides 5 entre 2, habitualmente se obtiene el cociente, ¿sí o no? Pero para saber si es par o impar, tengo que obtener el residuo. 5 entre 2, obviamente cociente 2, residuo 1. Hay que evaluar el residuo. ¿Bien? 4 entre 2, cociente 2, residuo 0. Entonces tengo que evaluar el residuo. ¿Está bien? Estamos. Evaluando el residuo, tengo la posibilidad de saber si el residuo es 0, ya es un número par. Si no, un número impar. ¿Está bien? Ya vamos a aprender un rato, ¿ya? ¿Está bien? ¿No? Ya está. 2 minutos de ahí volvemos a taparlo para que no se congele. Ya, vean. Ahora, veamos por favor, carguemos el programa DFD. A ver, lo primero que vamos a hacer es leer, lectura, usamos el icono lectura. Ya, ¿está bien? El icono lectura. Ahora, ¿qué vamos a leer? Un número. Y a ese número, que es una variable, le asignas cualquier letra, cualquier nombre. ¿Está bien? Se me ocurre, acá le digo número. Número. ¿Está bien? ¿Estamos? Perfecto. Ahora, leído el número, lo que voy a hacer es obtener el residuo. Entonces, para eso tenemos el icono de asignación. Asignación, de tal manera que en la variable, se me ocurre, en la variable residuo, res, nada más. Mira, si yo pongo acá número entre 2, mira, si yo trabajo de esa manera, lo que estoy haciendo es dividir el número entre 2. Estoy dividiendo el número entre 2, pero estoy obteniendo el cociente. Acá se obtiene el cociente. Pero el cociente no me interesa, sino el módulo, el resto. Entonces, ¿cómo vas a obtener el módulo? La división. Usas el operador mod. Número mod 2. Ahí lo que estamos haciendo, mira, es dividir número entre 2. Como si estuviera definiendo un slash. Pero en este caso, con mod lo que haces es dividir el número entre 2. Pero obtengo el residuo. Res es una variable, por si acaso. Res, residuo, resultado, lo que tú quieras. Pero con mod estoy dividiendo el número entre 2, pero obteniendo el residuo. ¿Está bien? Ya. Número, espacio mod, espacio 2. Ya. Una vez calculado el residuo, precisamente cómo manejo un cuadro de decisión, una bifurcación. Tienes el rombo. ¿Está bien?
el rombo. Y precisamente ahí evalúa, mira. Doble clic y ahí evaluamos. Si el residuo, la variable res, es igual a 0, si la variable res es igual a 0, ¿qué quiere decir? Si es igual a 0, entonces lo que yo voy a hacer es, mira, podría lanzar dos mensajes. Si el residuo es 0, voy a lanzar SPAN o voy a escribir SPAN. Pero estaría usando dos comandos para escritura. ¿Está bien? Entonces, en lugar de escribir, lo que voy a hacer es guardar ese mensaje en la misma variable. De tal manera que el proceso de escritura sea una sola vez. ¿Cómo así? Mira, ojo. Acá estaría escribiendo, mira, estaría usando este icono, escribir salida, el número es pan. O si no, acá estaría escribiendo el número es impan. Pero son doble, bueno, obviamente dos comandos para escribir, pero solamente una de ellas va a escribir, dependiendo de la condición. Sin embargo, lo apropiado es que en lugar de escribirla, es que el resultado se guarde en una variable. ¿Está bien? Mira, estás usando dos comandos para escribir. Ahora, lo ideal es de esta forma, mira. Ya, usas el icono de asignación. Usamos el icono de asignación. ¿Está bien? Y en ese icono declaro una variable. Se me ocurre una variable mensaje. Y en esa variable mensaje, entre apóstrofe, le digo, el número es par. Estoy declarando una variable mensaje. Y entre apóstrofe le digo, el número es par. ¿Qué quiere decir? Que estoy guardando ese texto sobre la variable mensaje. Recordando que todo texto entre apóstrofe. Ya. Ahora, eso siempre y cuando sea igual a 0. Y si no es así, otra vez el icono asignación. Y en la misma variable mensaje, le digo el número es impar. ¿Está bien? Es decir, que en la misma variable tienes dos mensajes. Claro que va a tomar solamente un valor según la condición. ¿Está bien? Perfecto. Por lo tanto, mira, ahora, una vez que ya tenemos asignado el resultado en una variable, voy a escribir una sola vez. Uso el icono de salida. ¿Está bien? Y acá simplemente escribimos la variable mensaje. Solamente nos limitamos en escribir la variable mensaje. Esa es la forma correcta. Es que hay que ir guardando los resultados en variables, de tal manera que el proceso de impresión sea único. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, ahora comprobemos. Mira, ejecuto. Me pide un balón. Ya, coloco 5. El número es impar. Otra vez, coloco 10. 10. Continuar, el número es par. ¿Está bien? Entonces, ese es un cuadro de decisión, se podría decir, completa, ¿no? Porque tiene dos posibilidades, dos ramas, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ahora, eso mismo quiero trabajarlo con el PCIN. La lógica va a ser la misma, solamente vamos a hacer este ejemplo para que obviamente vayas familiarizándote un poco más con esta herramienta. Pero la lógica en sí va a ser la misma. Mira, a través del PCIN. Ya, ¿cuál es el primer paso para el PCIN? Leer un número. Entonces lo que hago es leer un número.
leo un número. Esa es mi variable, ¿verdad? Luego de haber leído el número, hay que obtener el residuo. Usamos el icono asignar. Por lo tanto, en una variable res de resultado o de residuo, como quieras llamarla, número mod 2. Ahí lo que estoy haciendo es dividir el número entre 2, pero obteniendo el residuo. Y ahora, ¿cómo evalúo? ¿Cómo establezco la condición? Acá está. Bifurcación, sí, entonces. ¿Está bien? Entonces, acá, sí, entonces, y mira, tienes esa estructura. ¿Está bien? Sí, te pide la expresión lógica. ¿Qué voy a evaluar? Y si esa expresión lógica resultara verdadera, ejecuta acciones por verdadero. ¿Está bien? Entonces, mira, la expresión lógica es que si el residuo, es decir, si res es igual a 0, si la variable res es igual a 0, entonces acciones por verdadero quiero que, obviamente, guarde una variable el mensaje, ¿no? Entonces, en acciones por verdadero lo reemplazo por asignar. Entonces, en la variable mensaje le digo el número es par. Caso contrario, si no, en acciones por falso nuevamente asignar y en la variable mensaje le digo el número es impar. ¿Está bien? Mira, es decir que en la variable mensaje solamente se va a guardar uno de los dos y dependerá de la condición. Y terminado con ese proceso de bifurcación, simplemente nos encargamos de escribir. ¿Qué escribimos? La variable mensaje. Miren, la lógica es la misma, ¿sí o no? Solamente varía que uno con diagrama de flujo y otro con texto. ¿Está bien? Pero la lógica es exactamente igual. Bueno, más que nada, la lógica. Los comandos, los operadores se parecen mucho. Lo que pasa es que en lugar de no, vas a usar el operador multiplicar. El porcentaje por eso acá, en esa parte del curso, lo importante no es enseñar la lógica. Por lo tanto, acá tú vas a tener diversos operadores. ¿Sí? No te recuerdas un operador de esta herramienta. ¿Cómo obtengo el residuo de PCI? Internet, ¿no? Bien. Ya, entonces ahí ya tienes la misma solución, o sea, llegas a lo mismo, pero tienes diagrama de flujo, pseudocódigo.
muy bien. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ya. Ustedes van a recordar esto. Ustedes recuerdan más que yo. Mira. Ustedes tienen esto. Lo que nos enseñaban en el colegio. ¿Está bien? Tienes esa forma, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Por ejemplo, quiero crear un algoritmo que te calcule las raíces reales de esta ecuación cuadrática. ¿Está bien? Dígame, ¿cuáles serían los parámetros de entrada? Los parámetros de entrada serían A, B y C. ¿Sí o no? Ya, perfecto. ¿Y cuáles serían los parámetros de salida? X1 y X2. ¿Por qué? Una con más y la otra con menos. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, vamos a llamarla R1 de raíz 1 y vamos a llamarla R2 de raíz 2. ¿Está bien? Ya. Ahora, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver acá la expresión lógica? ¿Qué tiene que ver el tema de bifurcación? Mira, ya estamos ahí, ¿no? Vas a ingresar a B y C y vas a obtener dos probables raíces. Dos probables, porque no siempre lo va a ver. Dos probables, raíz 1, raíz 2. Una con más y la otra con menos. Ya, ahora, acá es con más y esta es menos. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo ingresara para A, ingresara 1, para B menos 5 y para C 6, ¿cuánto será en R1? ¿Y cuánto será en R2? Si reemplazamos eso. 3 y menos 2. Por ahí te equivocaste. No, menos. No, 6 y menos 1. Está bien la definición. Casi. 3 y algo más. 3 y 2. Mira, si tú comparas, a ver, reemplazo pi al cuadrado, ¿cuánto es? 25 menos 4 por 1, 4 por c, 24. Acá sale 1, 1. Menos b, menos con menos se va y queda 5. 5 más 1, 6. Entre 2 por a, 1. 6 entre 2, 3. ¿Cuánto era acá? 5. Ahora menos 1, 4. 4 entre 2, 2. O sea, debería salir 3 y 2, ¿verdad? ¿Está bien? Ya. Ahora te pregunto, y si yo colocara, por ejemplo, 1, 0, 1, para hacer números bastante pequeños, para no complicarnos la vida, estar obteniendo la raíz cuadrada, multiplicando y todo. 1, 0, 1, nada más. ¿Cuánto saldrá? Pi al cuadrado, 0, menos 4 por 1, 4, por 1, 4, 0 menos 4, negativo. Y sabemos que no existe raíz cuadrada de un número negativo, al menos hablando de números reales, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando tú ingresas valores que no corresponden, cuando el sistema no lo puede operar, el sistema habitualmente Python, Java, PHP, etc., te lanzan este mensaje. ¿Está bien? NAF te dice que no es un número. O sea, lo que tú has ingresado no es un número válido para que pueda procesar y llegar y procesar esto. ¿Está bien? Entonces, y en muchos casos te lanza el mensaje y se cae la aplicación. Entonces yo tengo que controlar eso. ¿Cómo controlaría? Por ejemplo, evaluando que el discriminante, ¿cierto?, sea mayor o igual a 0.
Si es mayor o igual a 0, quiere decir que habrá raíces. O sea, calculo la raíz 1, la raíz 2, reemplazo todo eso. Y si no es así, si es negativo, entonces en lugar que me lance ese mensaje, lanzo un mensaje de error, indicando no existe raíces reales, algo así. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, la clave cuál es, que esto sea por lo menos mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, entonces hay raíces. Reemplazo todo eso, para R1 o R2. Y si no, quiere decir que acá saldrá negativo. Por lo tanto, lanzo un mensaje. Ahí vas a usar un código de decisión. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora elaboremos un segundo diagrama de flujo. A ver. ¿Ya? Un segundo diagrama de flujo. Ya, bien. Entonces acá, por favor, usamos el icono lectura y vamos a leer A, B, C. Leo los tres valores, A, B y C. Muy bien. A, B y C. Tres variables. Ya. Ahora, leído A, B y C, ahora lo que voy a hacer es obtener el discriminante. Ya. Usamos el icono asignación. Hay que calcular primero el discriminante porque es lo que voy a evaluar, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué hago? En la variable D se me ocurre, le digo B por B menos 4 por A por C. ¿Está bien? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que corresponde al discriminante. B por B menos 4 por A por C. Estoy reemplazando nada más. Y toda esta operación, ¿dónde se guarda? Se guarda en la variable D. D de discriminante, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya estamos? Muy bien. Ahora, una vez obtenido el discriminante, acá voy a evaluar. Decisión. Ya, ¿qué voy a evaluar? Si es mayor o igual a 0, que calcule las raíces. Si no, que me lance un error. Entonces le digo acá, si D es mayor o igual a 0, si D es mayor o igual a 0, si cumple esa condición, ¿está bien? Calculamos las raíces. Ya, para eso, ¿cómo calculo las raíces? Usamos el icono de asignación. Y aquí voy a poner mis dos variables, R1 y R2. R1 y R2. Ahora, como ven, lo único que hacemos es reemplazar. Para R1, ¿qué le decimos? Menos B, según la fórmula, más ¿qué? Viene la raíz cuadrada, viene acá, muchachos, tal como le comentaba a su compañera, acá lo más importante básicamente es la lógica. Si yo quiero obtener la raíz cuadrada, ¿qué haces? Obtienes el discriminante y todo eso a la un medio, ¿sí o no? Uy, pero no me complico la vida estar buscando un medio, potencia, qué sé yo. Entonces acá puedes usar una función que te calcula la raíz cuadrada. ¿Está bien? Claro, obviamente como alternativa para no estar colocando a la un medio, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo. Entonces menos B, pero en la parte, lo relevante no es que tú llegues a dominar esta herramienta, o lo relevante no es que sepas todas las funciones de esta herramienta, sino la lógica también. Entonces acá, menos B más. ¿Cómo tengo la raíz cuadrada? Usas la función SQRT. SQRT es la función en el PCI, en el diagrama de flujo, que te permite obtener la raíz cuadrada. ¿Ya?
Ahora, precisamente, para el DFE, para obtener la raíz cuadrada, es SQRT. Y para el PSI es más sencillo. Raíz. Más fácil. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿la raíz cuadrada de quién? Según la fórmula, voy a obtener la raíz cuadrada de quién? De D. ¿Sí o no? Del discriminante, pues. ¿Está bien? ¿Estamos bien, no? ¿O no? Menos B más la raíz cuadrada de qué? De B al cuadrado. Y todo eso ¿dónde lo tienes? En la variable D. ¿Cierto? ¿Qué más? Y todo eso, mira, todo eso entre 2 por A. Eso sería lo mismo, pero con la diferencia que en lugar de más sería menos. Ya, ahí está. Miren, por favor. Ese QRT, ¿ya? Es para obtener la raíz cuadrada. O sea, ahí decían, por ejemplo, tanto en el PSI como el DFD hay funciones, por ejemplo, para calcular el seno, coseno, tangente, potencia, etc. ¿Está bien? Entonces, fíjate acá, ese QRT está afectando la variable D. De ahí todo esto, acá está el paréntesis, mira, acá está, todo esto acá, ¿no? Todo eso entre 2 por A. Eso mismo se repite acá abajo, pero en lugar de más es menos. ¿Está bien? Listo. Ahora, una vez calculado R1, R2, ahí me voy a encargar de imprimir salida. Y en salida le voy a decir que imprima R1. Voy a concatenar con un espacio, un comodín, lo que tú quieras. Por ejemplo, acá, con un comodín asterisco, coma, R2. Ojo acá. Lo único que estoy haciendo para separar cada dato, estoy usando ahí un comodín. Pero puede ser un espacio, lo que tú quieras. Mira acá. ¿Está bien? R1, mira, estoy imprimiendo así. R1, coma, acá puedo concatenar un espacio. Acá. Coma, R2. ¿Está bien? ¿Estamos? Se burla de mi coma, ¿no? Ya está. Coma, ¿está bien o no? Ahora acá, mira, aquí en esto donde estoy marcando, ponle un espacio, asteriscos, guiones, lo que tuviera. Solamente estoy concatenando. Es para separar R1 con R2. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, muy bien. Claro que en Python, en Java y todo eso ya hay métodos que te van a permitir imprimir en diferentes líneas y todo ello. Acá solamente la parte esencial es imprimir el resultado. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí, mira. Todo eso se va a llevar a cabo siempre y cuando el discriminante sea mayor o igual a 0. Y si no es así, acá lanzamos un mensaje. Salida. Y le decimos error. Por ejemplo acá. Error. No existen raíces reales. Ya, ¿está bien?
Entonces ahora comprobemos, por favor. Comprobemos. Coloquemos para el primer valor 1, menos 5 y 6. Debería salir 3, 2. Y si yo colocara 1, 0, 1, va a salir error. Claro que puedes comprobar con cualquier otro número. Ya, se puede comprobar con cualquier otro número. ¿Está bien? Lo más importante que es en toda decisión precisamente está evaluando los números. 1, menos 5, 6, 3 y 2. 1, 0, 1. No existen raíces reales. Ya, ¿está bien? De acuerdo, ¿no? Ahora, obviamente, familiarizándome con la herramienta, con el PSI, el mismo problema, nuevamente, la lógica es la misma. A ver, con el PSI, creamos un nuevo archivo. Primero, ¿qué hacemos? Leer. ¿Qué leemos? A, B, C. Una vez leído A, B y C, obtengo RC, el discriminante. Y para eso usamos el icono de asignación. Le digo que en la variable D sea B por B menos 4 por A por C. B por B menos 4 por A por C, ¿verdad? ¿Está bien? Estamos usando el icono de lectura y el otro es el icono de asignación. Lectura y asignación. Ya, luego de eso, evaluamos. Sí, entonces. Mira, sí, entonces, acá tiene la expresión lógica. Acá evalúo. Si D es igual, mayor o igual a 0, en acciones por verdadero, ¿qué hacemos? Asignamos. En la variable R1, le digo acá, menos B más. ¿Cómo obtengo la raíz cuadrada? Raíz. La raíz de B, de D, de discriminante. Y todo eso entre 2 por A. Sí, lo que pasa es que mientras tiene un pequeño problema este software, que no lo puedo modificar el tamaño. Entonces termino esto y lo voy a ampliar. ¿Está bien? Mientras estoy tipeando no se puede modificar el tamaño. Tiene el problema este software. Ya, eso mismo. Ya, acá sería R2. Menos B menos. Luego escribo. ¿Qué escribo?
R1, concateno con algún comodín, coma R2. Caso contrario, escribo error, no existen raíces reales. A ver ahí, por favor. Ya, muy bien, ¿no? Ok, mira. 1, el resultado es el mismo. Menos 5, 6. 3 y 2. 1, 0, 1. Ya está. Ok, listo. Sencillo. Ya. Muy bien. Ahora, también hay la bifurcación anidada, múltiple. Bifurcación múltiple. Es cuando nosotros vamos a evaluar múltiples condiciones. ¿Está bien?
Bueno, por ejemplo, yo quiero, en un sistemita de ventas, quiero evaluar la modalidad de pago, ¿no? Si el cliente paga con efectivo, hay un conjunto de pasos, que solamente la transferencia es inmediata. El cajero recibe el dinero y si el cliente paga con tarjeta de crédito, hay otra modalidad. Y ahí interviene otro actor, no solamente el cajero, sino el dispositivo, ¿cierto? Y obviamente el dispositivo, a través de ese lector, se conecta con el sistema de banco para ver si tienes, uno, si eres o no, y dos, obviamente si tienes dinero o no. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y no solamente eso, de repente hay la posibilidad de pagarlo con bonos. Igual, habrá otro sistema que se encargue de evaluar la empresa. Es decir, para hacer los pagos hay varias modalidades. Entonces, ¿cómo creo un algoritmo que me genere un sistemita de ventas bajo diversas modalidades? Hay varias condiciones. ¿Está bien? Otro ejemplo más básico. Quiero imprimir, de acuerdo al promedio del alumno, quiero imprimir si es un alumno, considerémoslo alumno de repente malo o alumno regular, bueno o excelente. Hay varias condiciones. Hay la posibilidad de imprimir o A, o B, o C, o D. Y eso dependerá de la condición. Entonces, precisamente para esos casos se evalúan múltiples condiciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo evaluamos esas múltiples condiciones? A través de una condicional múltiple, es decir, a través de un sí anidado, una bifurcación anidada. Ejemplo, miren. Un poco excelente este ejemplo, ¿no? Dice que elabora un algoritmo que lea un número e imprima el día de la semana. ¿Qué estás haciendo? Pues, lees el número, ¿sí o no? Si el número es 1, entonces la variable nombre día que dice domingo. Claro que el primer día de la semana es domingo. ¿Está bien? Ya. Si no, nuevamente, si el número es igual a 2, el nombre del día es lunes. Si no, si el número es igual a 3, el nombre del día es martes. Y así, uno por uno. ¿No? Mira, tienes n condiciones. A eso estamos considerando como una bifurcación anidada o múltiple. ¿Está bien? Ya. Ejemplo, mira acá. Veamos por aquí, en el laboratorio. Ya, ejemplo, a ver. Mira. Dígame, por favor. Ahí tienes ese problema. ¿Cuáles serían los parámetros de entrada? Lean ese enunciado, no es complejo, es cortito nada más. El parámetro de entrada, ¿qué sería? La temperatura. ¿Por qué? Porque me está indicando que, a ver, que se realiza un algoritmo que permita mostrar el mensaje según la temperatura leída. ¿Está bien? Que te permita mostrar el mensaje según la temperatura leída. Quiere decir que el parámetro de entrada va a ser la temperatura, vamos a llamarla T. TE, TM, X, lo que quieras. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿cuál sería el parámetro de salida? El parámetro de salida es el mensaje. Ya, pero en ese mensaje tengo varias posibilidades. O es clima frío, o es clima templado, o es clima cálido, o es clima tropical. O sea, hay 4 posibilidades. Y esas 4 posibilidades se van a dar en función de qué? En función de esas 4 condiciones. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, si hay 4 condiciones, no necesitas evaluar las 4, basta con evaluar las 3 primeras. Acá por un error de tipeo debería ser menor o igual a 10. Porque dice, si es menor a 10,
Ya, perfecto, va a imprimir clima frío. Y si yo colocara 10, no hay ninguna. Entonces, acá que sea considerada como error arbitrario debe ser menor o igual a 10. Si es menor o igual a 10, la temperatura, clima frío. Ahora, si está entre 11 y 16, quiere decir, si la temperatura es mayor o igual a 11 y la temperatura es menor o igual a 16, clima templado. Si la temperatura es mayor o igual a 17 y menor o igual a 24, clima cálido. Y si ya coloco 30, ya se considera como valor falso. Entonces la última ya no requiere ser evaluada. ¿Está bien? Es como de repente el estado civil de una persona. Tiene 5 estados civiles. Si no cumple con las 4 primeras, ya debe ser la quinta, no hay otra. ¿Verdad? Entonces ya por obvias razones, la última condición ya no requiere ser evaluada. ¿Está bien? Sin embargo, lo puedes evaluar, pero ya no hay necesidad. Ejemplo. A ver, elaboramos un diagrama de flujo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la temperatura. Ya. Leemos la variable T, D de temperatura. Ya, ahí ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Si es menor o igual a 10. Cuadro de decisión. ¿Está bien? Cuadro de decisión. Le digo acá, si temperatura es menor o igual a 10, si la variable T, temperatura, es menor o igual a 10, ¿está bien? Menor o igual a 10. Si es menor o igual a 10, ¿qué va a pasar? En una variable mensaje, como indicamos acá, en una variable mensaje, lo voy a abreviar. En esa variable guardo clima frío. Estoy guardando este mensaje sobre la variable MSG. ¿Está bien? Recuerda todo texto entre apóstrofe. Ya, muy bien. Ahora hay una nueva condición a evaluar. Entonces, acá abajo, nuevamente el icono decisión. ¿Está bien? Y acá precisamente le voy a decir, sí, según el enunciado, si la temperatura es mayor o igual a 11 y la temperatura menor o igual a 16, si se encontrara en ese intervalo, si la variable t es mayor o igual a 11 y la variable t es menor o igual a 16, si se encontrara en ese intervalo, vamos a lanzar en la misma variable el mensaje clima templado. Si cumple, asignación, y en la variable mensaje ponemos clima templado. Y esa idea se aplica para el resto. Clima templado y guardamos en la variable MSG. Ya. El otro es, si está entre 17 y 24, nuevamente, el icono decisión. Y acá le digo, si temperatura mayor o igual a 17 y menor o igual a 24,
Si está en ese intervalo, en la variable MSG ponemos clima cálido. ¿Está bien? Ya, la última variable, la última condición lo puedes evaluar. Ya, por ejemplo, pero no hay necesidad, ya lo voy a hacer, ya, pero no hay necesidad. Por ejemplo, acá, decisión. Y acá le digo, si la variable t es mayor o igual a 25. Si la variable t es mayor o igual a 25, entonces en la variable MSG guardamos clima tropical. Guardamos este texto sobre la variable mensaje. ¿Está bien? Fíjate que hay varias condiciones. Perfecto. Entonces, por último, ya en la parte final de ese flujo, nos encargamos de imprimir solamente la variable MSG. Mira ahí el diagrama, mira. Así, ¿no? ¿Está bien? Ejecutamos, por ejemplo, coloco 9, clima frío. Coloco 16, clima templado. 22, clima cálido. 35, clima tropical. ¿De acuerdo? Entonces ahí manejas múltiples condiciones. Si consideras que de repente este diagrama es súper amplio, ¿no? Muy extenso, entonces obviamente menos líneas de código es con pseudocódigo, con el PCInt, pero la lógica es la misma. ¿Está bien? Entonces mira, en el PCInt primero leo la temperatura. Ojo aquí, en el PCInt leo la temperatura. Leído la temperatura, evalúo. Si T es menor o igual a 10, ¿cuáles serían las acciones verdaderas? Le digo que a través del icono asignación en la variable MSG guardo clima frío. Ya, ahora precisamente necesito evaluar una segunda condición. Y donde dice acciones por falso, ahí aplico otra condicional. Otro sí. Acá está, mira. Sí. Nuevamente, acá le digo, si t mayor o igual a 11. Y precisamente acá, y es con el doble ampersand. Y t menor o igual a 16. Guardamos en la misma variable MSG, guardo clima templado. Hay una condición más. Nuevamente, donde dice acciones por falso, otro sí. Si t mayor o igual a 17, doble ampersand, t menor o igual a 24, entonces en la variable MSG guardo clima cálido. Mira, la última condición ya no voy a evaluarla.
simplemente asigno en la misma variable asigno clima tropical. Terminado con esas condiciones, me encargo de imprimir la variable. Por lo tanto, puedes aplicar múltiples condiciones. Terminado, fíjate, en la parte final de la condición, el proceso de salida. Ya, ejecutamos 9, clima frío. 17, clima cálido. 23, clima cálido. 14, clima templado. 30, clima tropical. ¿Qué tal? ¿Muy bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? A ver. Miren acá, por favor. Precisamente en esta guía que tienen en la semana 2, hay algunos ejercicios ya desarrollados, otros por desarrollar. Por ejemplo, acá, mira, el primer ejemplito que hemos hecho, acá lo tienes. ¿Está bien? Tienes el pseudocódigo y acá tienes el diagrama de flujo. Ya. Segundo ejemplo, mira acá. ¿Qué nos indica ahí? Crear un algoritmo que lea dos números y nos indique cuál es el mayor, o en todo caso si son iguales. ¿Qué quiere decir? Que hay tres posibilidades: o es mayor,
o es menor, o en todo caso son iguales. Bueno, por ejemplo acá, mira. Leo A y B. Evalúo si A es igual a B. En la variable mensaje, A y B son iguales. Pero de ahí tengo dos posibilidades más. O que A sea mayor o B sea el mayor. Entonces, si no, otra vez acá, sí. Si A es mayor a B, en la variable mensaje, A es el mayor. Si no, en la variable mensaje, B es el mayor. ¿De acuerdo? Mira, y tienes aquí su diagrama de flujo y mira, y tiene su pseudocódigo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya, bien. Acá hay otros ejemplos también. Mira, por ejemplo, acá mucho más sencillo para que tú lo desarrolles. Crea un algoritmo que lea dos valores y determine cuál es el menor. Eso quiere decir solamente el menor, por lo tanto, bastaría con algo así como esto, nada más. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya, muy bien. A ver, por ejemplo, acá. Mira, acá tenemos, dice, los ángulos se clasifican de la siguiente manera. Si es 0, la clasificación será nulo. Si es mayor a 0 y menor a 90, será agudo. Si es 90, será recto. Y así. ¿Cuántas condiciones tenemos acá? 7 condiciones. ¿Está bien? Entonces pasaría con evaluar una. 6, ¿no? Una menos. Y mira, y acá precisamente tienes la solución. ¿Qué se está evaluando? Leo grados. Y acá leo, si grados es igual a 0, en la variable cat de categoría guardo nulo. ¿Sí o no? Si no, evalúo acá. Si grados es mayor a 0 y grados es menor a 90, guardo agudo. Y así, uno por uno. ¿Te das cuenta? ¿Está bien o no? Hay ejercicios ya hechos, algunos por desarrollar. ¿Está bien? Y acá está el diagrama de flujo, miren. Ya, a ver, ahora a ver, para ustedes, a ver. Pseudocódigo y diagrama de flujo. A ver. ¿Cuáles serían los parámetros de entrada? ¿Ah? ¿Números? ¿Cuántos números? Ya, pues tengo que poner ahí parámetros de entrada. Dos números, es decir, N1, N2, ¿no? Así, ¿qué más? Y una letra, bueno, voy a poner acá ya letra o L ya, o letras ya está. ¿Y cuál sería el parámetro de salida? ¿Cuál será el parámetro de salida? El resultado. Y en ese resultado voy a tener la alternativa de que sea la suma como cálculo, ¿no? O sea, la resta o el producto como cálculo o la división. ¿Está bien? Ya, perfecto. A ver, inténtelo con un diagrama de flujo.